Y quiero en esta mañana compartir la palabra contigo, ¿sí? Va a ser un mensaje quizás un poquito diferente. Hace más de un año atrás, no me puedo bajar, ya me acordé. Bueno, hace como más de un año atrás, en el 2019, en el último campamento de jóvenes, como muchos saben, siempre como pastora voy a acompañar a los jóvenes, aunque llevamos a Angie como líder y tengo a Tony o a Cris en el lado de los varones que ayudan, pues siempre voy con ellos, tengo varios años yendo, me encantan los campamentos de jóvenes, los disfruto. Pero el último campamento, una noche cuando estaba ahí, no me acuerdo si era la segunda noche, miré todo. Me fui para atrás porque estaba cansada con la alabanza. Los jóvenes saltan mucho, tienen mucha energía todo el día y me fui para atrás, ¿no? Y miré y yo dije, yo creo, Señor, que ya es tiempo que yo no venga. Yo creo que ya hay un liderazgo formado, yo creo que este va a ser mi último campamento de jóvenes. Después de dormir con 149 muchachas que no descansan 24 horas al día, los baños abiertos y los cosméticos y todo, dije, no, Señor, yo creo que ya con mis casi 47 años ya estoy para dejar este ministerio, está bien. Pero a la otra noche, después que el pastor que estaba predicando ministraba, Dios me trajo una palabra y me dijo, tú no estás entendiendo tu lugar. Como muchas veces los padres no entienden su lugar con los hijos. Y esto que yo te voy a dar es una palabra para ti como pastora, pero también como padre, como madre. Y me dijo, tú tienes que estar lo suficientemente cerca de tus jóvenes como para que si ellos voltean la cabeza o tienen una emergencia o les agarró hambre, ¿sí? Sepan que tú estás ahí. Tú tienes que estar cerca. De tal manera que cuando ellos se den vuelta en medio de un cuarto grande, ellos digan, no, allá está la pastora, voy a ir a hablar con ella. Ahí está. ¿Sí? Pero lo suficientemente lejos de ellos para dejarlos ser ellos mismos. Tú no necesitas estar pegada al lado de ellos, mirando cada segundo, diciéndole no saltes aquí, no hagas esto, no vayas para allá. Tú tienes que dejarlos a ellos ser ellos mismos, ser la expresión de ellos con la edad que ellos tienen. Y yo dije, ok, it's fine. Entendí el mensaje, pero me quedé pensando en esta palabra y no se me olvidó en un año y medio esta palabra en cuanto a cómo Dios mira la relación de los padres, y cuando digo padres me refiero a padres y madres, obviamente, con los hijos y cómo se refleja en la relación de Dios Padre con nosotros como hijos. Así que si tú estás en esta mañana y dices, bueno, esta a mí no me pega porque yo no tengo hijos, pero eres hijo, todos somos hijos, ¿verdad? ¿Sí? No importa qué edad tengamos, todos somos hijos. De todas formas, yo creo que el mensaje también tiene que ver con la relación que nosotros tenemos como hijos, o que tú y yo podamos entender cuál es la postura de Dios como Padre sobre tu vida y sobre mi vida. Dios siempre se para en un lugar donde va a estar viendo tu vida bien de cerca. Como yo con los jóvenes, si hay algún peligro, si alguno se lastima, obviamente voy a correr por ellos. Pero también se para en un lugar donde te va a dejar ser quien tienes que ser. Ese es el libre albedrío, te va a dejar tomar decisiones, aun cuando las decisiones no sean las más acertadas. Y a veces tú y yo como padres no queremos dejar que nuestros hijos tomen sus propias decisiones. ¿Te ha pasado alguna vez? Preferimos que no las tomen, sentimos que se van a equivocar. No importa si nuestros hijos tienen 1 año, 5, 15, 20 o quizás más. Yo no tengo hijos de más de 20 años, pero soy hija todavía. Y los padres siempre se están metiendo en eso. Entonces quiero comenzar con un texto del apóstol Pablo. El apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses da ciertas indicaciones que tienen que ver con las relaciones familiares. Te voy a pedir, Lupita, que me pongas Colosenses 3. Versículo 20-21, apóstol Pablo hablando dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto, ¿qué dice? Agrada al Señor. Versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mira qué indicación la del apóstol Pablo. Yo quiero comenzar con el versículo 21, donde primero hablamos a los padres.
Mira, en el contexto que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, déjame decirte, cuando él dijo padre, se lo dijo a los varones. En esos momentos, en medio de ese contexto, en medio de esa iglesia, cuando Pablo habló, el padre tenía total autoridad sobre la vida de los hijos. Tenía tal autoridad que un padre podía vender, esclavizar, aún hasta sacrificar a su propio hijo. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo viene, y hoy vamos a hablar de padres y a madres, porque nosotras las madres también tenemos cierta influencia hoy sobre nuestros hijos. Y le dicen, padres, miren, tengan cuidado con lo que hacen con sus hijos. Cuidado con no hacerlos enojar. La palabra desaliente en el original griego significa cuidado con quebrarlos, con quebrar su espíritu, con quebrar su vida. Y yo creo que muchas veces, aún con nuestro gran amor, los padres, las madres, somos un instrumento que en vez de ayudar a bendecir a nuestros hijos, los ayudamos a que se quiebren. Y es lo que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, le está hablando a gente que estaba llegando al conocimiento de Jesucristo, ¿sí? Le está hablando a padres que tenían autoridad para afirmar por sus hijos, aún hasta en ciertos hijos casados, y que sus hijos sean quien ellos querían que sean. El apóstol Pablo viene y dice, no, miren, esto no es así en Cristo. Tengan cuidado, no los quiebren. Tengan cuidado con hacerlos enojar, lastimarlos de tal manera que terminen quebrando su vida. Y lo primero que yo encontré, y en mi experiencia personal como madre encontré, es que muchas veces la sobreprotección quiebra a nuestros hijos. Di conmigo, cuando sobreprotejo a mis hijos, hago un mal. La sobreprotección es tan dañina como el abandono. Hace años atrás, preparando justamente un taller para las muchachas en uno de los retiros de jóvenes, empecé a leer sobre la sobreprotección. Y créeme que Dios habló en mi vida. Porque yo fui una persona que quizás sobre la vida de Julieta caí en sobreprotegerla, ¿sí? Y aunque muchas veces las personas me lo decían, yo no lo aceptaba. Es más, ayer me acordaba, si Oliver y Lore Macías nos están mirando por Facebook, les mando un gran cariño. Oliver siempre me molestaba con eso. Ay, pastora, usted con su niñita. Me hacía enojar, ¿sí? Usted que ay, deje de sobreprotegerla. Y yo me enojaba, decía, Oliver, te reprendo en el nombre de Jesús, déjame decir así, ¿sí? Porque nos cuesta aceptar. Yo nunca quise dañar a mi hija, pero sin embargo, el exceso de amor manifestado en la tengo cubierta en una burbuja y entonces le impido a mi hija ser ella misma, tomar sus propias decisiones, pasar situaciones que la avergüencen, que le duelan, que la hieran, no le estoy haciendo un bien. ¿Sabes lo que criamos los padres con sobreprotección? Hijos con grandes problemas de autoestima, hijos que no saben ser independientes, hijos que no saben prosperar solos, ¿sí? Que nunca encuentran quién son. Eso es lo que logramos con la sobreprotección. Yo me vi reflejada en esa enseñanza y dije, no, Señor, yo tengo que cortar con esto, aunque se me haga un nudo en el estómago. Porque otra vez, a veces quebramos a nuestros hijos con nuestras mejores intenciones. Por eso mismo, la palabra de Dios nos dice, ponle el segundo versículo, Lupita, el de Jeremías. Jeremías, Dios hablando a su pueblo, dice, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, no Dios desde muy lejos también. Y a veces a Dios, como Padre, sobre tu vida, sobre nuestra vida, no se va a parar tan cerca para sobreprotegerte. A veces a nosotros como hijos nos gustaría que Dios nos resuelva todas las cosas, ¿verdad que sí? A veces a tus hijos y a mis hijas les gustaría que yo les resuelva todas las cosas o que mi esposo le resuelva todas las cosas. Pero Dios en su sabiduría sabe que eso no es lo mejor. Sabe que eso no te hace crecer, ni me hace crecer. Entonces Dios se para en un lugar donde siempre va a estar mirando lo que haces. Pero eso no significa que siempre va a intervenir en lo que estás haciendo, aún cuando te estás equivocando. Y así necesitamos ser nosotros. Deja que tus hijos se equivoquen, tienen que equivocarse, es parte de la vida.
No queremos, yo no quisiera que mis hijas se equivoquen en nada, pero ¿sabes qué? Hay que dejarlos tomar decisiones y a medida que crecen. Yo crecí con mi papá tuvo una relación muy conflictiva con mi hermano hasta el día que los dos partieron con el Señor, siempre porque mi papá nunca aceptó el matrimonio y la forma de vida de mi hermano. Y muchas veces yo me tuve que parar y decirle, acepta como él vive, es su decisión, él es un hombre, él escogió este tipo de matrimonio. Y mi papá se paraba y decía, no, yo no puedo con esto. ¿Sabes lo único que consiguió? Tener una relación totalmente distante y vacía con mi hermano. No consiguió cambiar la vida de mi hermano. Como tú y yo no vamos a conseguir cambiar ciertas cosas en la vida de nuestros hijos. Vamos a tener que aprender. Quizás mi papá, y con todas sus buenas intenciones, hubiese colaborado más sobre la vida de mi hermano si hubiese aprendido a estar a su lado, a caminar a su lado, a amarlo, a ayudarlo a acercarse a Dios y no pararse en la vereda de enfrente, rechazarlo y decirle, ni pareces hijo mío, yo no te crié de esta manera. Entonces, a veces tenemos que entender que nuestros hijos, aún cuando están chicos, necesitan tomar sus propias decisiones, que tú y yo no tenemos que sobreprotegerlos, pero por otro lado, tampoco tenemos que abandonarlos. Por eso Dios me dijo, tú no tienes que dejar de venir, estás equivocada. Y muchas veces nosotros quizás como padres pensamos, bueno, mi hija, mi hijo ya no me necesitan. Listo, que no, dijo, tú tienes que estarlo cerca como para mirar lo que él hace. Y tu hijo, y tú y yo como hijos, siempre necesitamos voltear y tener la figura del Padre cerca. Tú y yo tenemos que caminar entendiendo que Dios como Padre siempre está cerca nuestro, que Él nunca nos abandona, siempre tiene su mano extendida sobre nosotros. Poneme Isaías 41. Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? ¿Tú entiendes la postura de Dios como Padre sobre tu vida? ¿Tú entiendes que Dios es Padre y que va a estar ahí, no te va a dejar desmayar, caer, no va a permitir, pero a la vez se va a parar en un lado donde te permita ser quien Él te creó a ser, te permita tomar decisiones, te permita buscar tu camino, te permita ser libre. Y así Dios quiere que tú y yo, como madres o padres, reflejemos eso sobre nuestros hijos. Mira, yo muchas veces he hablado con muchas mujeres. Una de las imágenes más difíciles de ver en Dios es la imagen del Padre. Yo he hablado con muchas mujeres que me dicen, yo amo a Cristo como mi Salvador. Yo entiendo el sacrificio de Jesús en la cruz, yo lo reconozco, pero cuando llega el punto de ver a Dios como Padre, y la Biblia dice que Dios es Padre nuestro, ¿sí? Dicen, ¿sabes qué? Ahí ¿sabes por qué? Porque tus hijos van a ver a Dios, van a ver al Padre a través de nuestra relación con nosotros como padres, ¿sí? Si somos padres sobreprotectores, nuestros hijos van creciendo diciendo, bueno, no importa, whatever lo que haga, Dios siempre va a estar ahí, Dios me va a solucionar todo. Bueno, no importa si tomo decisiones buenas o malas, no importa si soy responsable o irresponsable, total, como mi padre siempre me solucionó todo, porque los padres sobreprotectores siempre estamos para solucionar todo y hacer todo por nuestros hijos, entonces Dios Padre me lo va a hacer. Si tú eres un padre ausente, los hijos van a mirar a Dios Padre diciendo, bueno, yo tengo que hacer mis decisiones en mi vida, porque mi papá es muy lindo, pero está allá. Y Dios es muy lindo, pero no me va a pagar los biles ni me va a resolver las situaciones. ¿Sabes de dónde viene nuestra teología, nuestra reflexión de cómo vemos a Dios como Padre? De la visión que nosotros tenemos como hijos sobre nuestros padres terrenales. Yo crecí con un papá muy bueno, pero con un papá muy recto, muy disciplinado, con mucha responsabilidad. A mí desde chiquita me enseñaron que había que ser responsable y cumplir con todo. Y cuando yo llegué a los caminos de Dios, yo miraba a Dios Padre y yo decía, yo no puedo fallar, yo no puedo llegar tarde, yo no puedo dejar esto sin hacer. ¿Sí? Y no es que ser responsable está mal, está bien, pero cuando te crea esa presión es porque traes un contexto de que si a tu padre le fallas en lo terrenal, entonces no eres buena hija. Y así me sentía yo con mi papá terrenal. Si no hago lo que a él le gusta
que haga. Entonces, y cuando vine a los caminos de Cristo, yo miraba a Dios el Padre y decía, bueno, es que si yo no hago todo como Dios dice, como a Dios le gusta, y si me equivoco, entonces el Padre no va a estar contento conmigo. Y entonces cuando tú piensas eso, es muy difícil vivir en la gracia de Dios. Te cuesta mucho entender la gracia, que Dios te acepta con tus imperfecciones. Entonces, yo creo que nosotros como padres, y yo cuando vine del retiro, yo hablé de este tema con mis hijas, yo senté a Angie y le dije, yo quiero que tú seas honesta en tu corazón, que tú me digas tú qué piensas como hija, en qué momento me viste caminar cerca tuyo o en qué momento quizás estuve demasiado lejos y no me viste. Y expuse mi corazón a muchas cosas que ella sacó de su corazón. Y llegamos a un punto donde tuvimos que ponernos de acuerdo. Porque también como hijo, y déjame decirle, vamos a hablarle a los hijos, ¿sí? Colosenses 3:20 dice, hijos, no hagáis enojar a vuestros padres, ¿verdad? ¿Sí? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Y el apóstol Pablo dice, mira, tú tienes que seguir como hijo la ley de Cristo. Jesús vino y siendo Dios se hizo hombre y en todo obedeció al Padre. Cuando tú lees los evangelios como hijo, tú vas a ver que Jesús dice, yo lo que veo hacer al Padre, lo que me dice al Padre, eso hago. Obviamente el apóstol Pablo habla a hijos que entienden que sus padres no le van a estar pidiendo que vayan a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Obviamente el apóstol Pablo y la Biblia habla de que primero está la ley de Dios. Tú no puedes obedecer a un padre que te diga, ve y mata a una persona. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Colosenses, habla en un contexto de que los hijos entendían que sus padres eran personas que estaban buscando ser guiadas por Dios. Y que eran padres que querían lo mejor para sus hijos. Y viene y le dice a los hijos, como hijos hay muchas cosas que no vamos a querer entender. Y acá los jovencitos, los hijos jóvenes, hay muchas cosas de los padres que no queremos aceptar. Yo tuve 14 años, ¿sí? Jugaba maratones en mi casa con mi papá porque mi papá me corría con una chancleta. Yo sé cómo me ve buena y tranquila, era tremendita, ¿sí? Me hacía la pinta, ¿cómo le dicen acá? Te rateaste, así me escapaba de la escuela y llegaba a mi casa a las 6 de la tarde como la mejor estudiosa, con mis libros bajo el brazo como que venía de la biblioteca. Mi papá un día se dio cuenta, porque me había buscado por escuela, por todos lados, casi si mi abuela no se pone de por medio, yo creo que hoy sería el espíritu de Vanessa, ya no estaría aquí y me corría por toda la casa, ¿sí? Y yo enojada todavía con mis 14, 15 años con mi papá. Pobrecita de mí, mi papá no me entiende. Y esa es otra cosa, como hijos muchas veces no entendemos las decisiones de los padres. Es ok. Por eso la Biblia dice, sométete a los padres. Por eso, hijos, la Biblia dice, obedeced, agradad, porque en esto agradas a Dios. Entonces, como hijos, aunque a veces no entiendas lo que el Padre te está pidiendo, toca obedecer. El único mandamiento con promesa es cuando tú honras a tu padre y a tu madre. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y el Señor tu Dios te prosperará en todos tus caminos. Es el único mandamiento con promesa, ¿sí? Y mira, yo no sé cuántos años tú tienes, pero siempre, siempre Dios quiere que tú y yo honremos a nuestros padres, ¿sí? Yo con casi 48 años, perdí a mi papá hace un año, pero hace años atrás, un día, tuve que tomar la decisión de aceptar una relación con la esposa de mi hermano, relaciones muy conflictivas. Una de mis primas me dijo, ¿cómo vas a aceptar esto, Vanessa? ¿Cómo aceptas a esa mujer en tu casa? Tú estás loca, me dijo mi prima. Y yo no estoy loca, a mí Dios me enseñó que yo tengo que obedecer a Dios y bendecir a mi papá. Y el deseo de mi papá es que como hermanos estemos unidos y no estemos peleados. Entonces, por mi obediencia a Cristo, yo restauro mis relaciones con los hombres. No, tú estás equivocada, le dije. Si para hacer feliz a mi papá yo tengo que tolerar y humillarme, yo lo voy a hacer, porque entiendo el valor que hay en eso. Y a veces como hijos, no importa qué edad tengamos, no entendemos el valor de honrar a nuestros padres, de bendecir a nuestros padres. Yo ayer hablaba con Angie y la voy a invitar
que pase un minuto, ella va a cerrar con unas palabras del valor de los hijos caminando cerca a los padres. Porque ¿sabes qué? Quizás tú y yo como hijos también necesitamos acercarnos primero a nuestro Padre Celestial con un corazón abierto, pero también quizás, si todavía los tenemos, a nuestra madre y a nuestro padre. Hay muchas cosas, hay muchos sentimientos, a veces de temor, de vergüenza, que nos alejan de acercarnos como padres e hijos, ¿sí? Y yo creo con todo mi corazón que una de las mejores relaciones y lo que Dios nos ha dado en la vida. Ayer hablaba con mi esposo y dije, cuando estás llegando a la cima casi de los 50 años, la Biblia te das cuenta que la vida no camina para atrás. Quisieras volver a correr a la casa de tu papá o de tu mamá, pero muchas veces ya no puedes hacerlo. Quisieras ver a tus hijos chicos, pero ya no lo puedes hacer. Y cuando uno llega a esa edad, uno empieza a mirar, a decir, cuántas cosas no me hubiese peleado, no hubiese discutido por estas cosas. Cuántas veces, ¿sabes? Yo hablo con hijas, con hijos, ¿sabes? En la casa de las 5 recámaras, ningún hijo cuando es grande se acuerda de eso. Si pasó vacaciones en Hawái o en Nebraska, lo que se acuerdan fueron los tiempos que pudieron correr a la casa de papá o mamá. Lo que se acuerdan fue cuando vinieron quebrados y abrieron su corazón y pudieron ser consolados. Lo que se acuerdan fue los chocolates calientes que tomamos un viernes a la tarde mientras nevaba. Ojalá Dios nos pueda seguir guiando y enseñando a ti y a mí como padres a estar lo suficientemente cerca de nuestros hijos para que cada vez, no importa cuántos años tenga Angie, que voltee su mirada, diga, el lugar más seguro que me dio Dios son mis padres. Puedo correr a ellos, puedo ir a sus brazos, no importa lo que haya hecho, no importa que tanto me haya equivocado. Quizás tú y yo no pudimos o no podemos correr a nuestra madre, a nuestro padre terrenal, pero tú tienes un Padre celestial que es diferente a nosotros, que es perfecto, grande en amor, al que puedes correr siempre. Y ojalá que como hijos podamos siempre bendecir, obedecer a nuestros padres, porque cuando lo hacemos en Él, estamos bendiciendo y agradando al Dios de nuestra salvación. Y yo quiero darle un minuto a Angie. Yo les voy a hablar como hija. A los hijos, como dijo ella, todos somos hijos y hijas. Y quizás muchas veces como hijos, nuestros padres quieren caminar con nosotros y no los dejamos. Yo por muchos años no los dejé caminar conmigo. No dejé que Dios camine conmigo. Y aunque mis papás quizás pensaban que estaban a una distancia saludable, ellos no podían ver lo lejos que yo estaba porque no los dejaba verlo. Y muchas veces como hijos de Dios le queremos hacer lo mismo a Dios. Queremos ver como que la distancia está así cuando en realidad estamos a la otra punta. Y como padres sentimos, o como hijos sentimos que cuando estoy a la otra punta es la responsabilidad de mi papá encontrarme ahí. Y nos enojamos cuando no nos pueden encontrar. Nos duele. Porque yo soy hija. Y me acuerdo tener 17 años y pensar, ¿por qué no se dan cuenta? ¿Por qué nadie se da cuenta de lo lejos que estoy? Y a veces creo que miramos a Dios y le decimos, ¿por qué no te das cuenta de lo lejos que estoy? Pero es nuestra responsabilidad a veces, como hijos, caminar hasta el punto donde pueden vernos. A mí como hija yo fallo muchas veces en eso. Me cuesta pedir ayuda, me cuesta decir cuando no estoy bien. Y hubo muchos momentos en mi vida donde me enojé con mis padres
porque le daban más atención a mi hermana o porque sentía que podían ver más los problemas de mi hermana. Y ahora con 21 años miro hacia atrás y me doy cuenta que ellos no tuvieron la culpa en eso, que la culpa la tuve yo. Es nuestra responsabilidad a veces como hijos volver a nuestros padres. Y a veces los padres se equivocan y nos lastiman y nos hacen doler el corazón. Pero cuando un padre está tratando de cambiar y como hijo no podemos volver a caminar hacia ellos, no le damos la oportunidad a nuestros padres para caminar con nosotros. A veces como jóvenes estamos tan lejos y decimos, ¿por qué no me pueden ver? Y te digo esto, porque estás escondido. Porque vos te estás escondiendo. Y es lo mismo con Dios. A veces Dios nos mira y uno dice, bueno, ¿por qué no me puede ver Dios? No es que Dios no te puede ver. Dios está esperando que nos paremos de esconder. Y algo que he aprendido en estos últimos años, porque cuando cumplí los 18 y terminé con el high school, sentí que empecé un proceso de sanar mis relaciones con mis papás, de sanar mis relaciones con los dos. Y hubo muchos momentos donde Dios tuvo que estar ahí y nos tuvo que tocar nuestros corazones con entendimiento y paciencia y amor. Pero hoy estaba sentada ahí y estaba sintiendo el amor de Dios y no te puedo decir cuántas veces he sentido ese mismo amor de parte de mis papás. Ayer estaba hablando con mi mamá, fuimos a cenar y le dije, hubo un momento de mi vida cuando yo me levantaba todas las mañanas y no me sentía amada por nadie. Me despertaba y no sentía nada, ni de Dios, ni de ustedes, ni de nadie. Y le dije, ahora 3 años después, me levanto todos los días y sé que soy amada por vos. Y creo que a veces llegamos a ese punto con Dios también, donde nos despertamos todos los días y caminamos todos los días sintiéndonos que Dios ni sabe que existimos, que Dios no nos ama más, que para Dios ya somos otro más. Y Dios dice, no, un día eso cambia. Un día te vas a despertar y vas a sentir todo el amor que tengo por vos como papá. Eso es todo. Amén. Mira, como padres nos toca tomar la iniciativa. Como madres nos toca acercarnos y decirle a nuestros hijos, vamos a conversar con un café, con te prometo no juzgarte. No nos vamos a sentar a conversar para juzgar lo que me vas a decir. Me voy a sentar porque quiero escuchar tu corazón. Delante de Dios, no juzgues tanto a tus hijos, escúchalos. Es la forma que van a recibir el amor de Jesús a través de nosotros, ¿sí? Y quizás escuchemos cosas que como madre, como padres, no queremos escuchar. Así como Dios Padre a veces escucha o ve cosas nuestras o pecados nuestros que no quisiera ver. Sin embargo, en su gran amor nos vuelve a abrazar, nos vuelve a perdonar y nos vuelve a decir, hijo amado, aquí estoy. Yo te animo en esta semana, toma un tiempo con tus hijos a solas. Y sabes, yo quiero hablar de tu vida. Yo quiero saber cómo está tu vida, qué tan cerca, qué puedo hacer por ti. Dime lo que sea. Estoy dispuesto a escucharte porque tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu de amor como madres y como padres. Y termino y voy a invitarte que te pongas de pie, quédate con Mateo 26:47 y vamos a cantar un canto que se llama Mi bendición, pero yo quiero terminar con este texto de Jesús en la cruz, cuando dice cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes qué es lo que decía Angie? Muchas veces, como hijos,
nosotros nos sentimos desamparados por Dios. ¿Te has sentido así alguna vez? El Padre nunca desamparó al Hijo. El Padre dejó que el Hijo vaya a la cruz porque sabía que iba a resucitar. ¿Sí? El Padre nunca te desampara. Y tú como hijo tienes que entender, nosotros como madres o padres, pongamos las reglas que pongamos o tomemos las decisiones, nunca, jamás vamos a desamparar la obra que Dios puso en nuestro vientre, la obra que Dios nos dio como hijos. Así que no tengas temor. No tengas temor, es para que resucites. No tengas temor de venir al amor del Padre, es para que el Padre te ayude a resucitar a una nueva vida. No tengas temor, hijo, de abrir tu corazón, como Pablo se lo dijo a los colosenses. Miren, entiendan padres, entiendan hijos, ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Las leyes pasadas quedaron ahí, ahora está la gracia, está el amor de Jesús, está el poder del Espíritu en medio de los hogares. Y Pablo hablaba a los matrimonios, a las familias. Y yo quiero invitarte, vamos a cerrar con un canto que se llama La Bendición, que habla de bendecir a nuestras generaciones, ¿sí? Para que tú tomes a tus hijos si están aquí, si no, proféticamente abraza a tu cónyuge o pon a tus hijas, a tus hijos delante de Dios, o pon a tus padres, tus hermanos, relaciones familiares que necesitan ser restauradas, y empieza a decirle al Señor, porque como padre, madre, mientras el grupo de alabanza, ellas cantan este canto, empieza a bendecir la vida de tus hijas. Empieza a decirle, mira, yo estoy aquí para bendecir tu vida. Yo sé que soy instrumento de Dios sobre tu vida. Empieza a bendecir a tus hijos. Que te cubra con su gracia, esa generaciones, tu familia, tus hijos, los hijos, tus hijos, que te cubra con su gracia, esa generaciones, tu familia, tus hijos, los hijos, de tus hijos, que te cura con su gracia, esa generaciones, tu familia, tus hijos, los hijos, de tus hijos, que te cura con su gracia, esa generaciones, tu familia, tus hijos, los hijos, de tus hijos, que te cura con su gracia, esa generaciones. Ahora tu hijo empieza a bendecir y a honrar a tu papá, a tu mamá. Empieza a decir, Dios, gracias, gracias. Y tú como hijo quizás, al igual que tu servidora, no tienes a tus papás quizás cerca tuyo, pero empieza a darle gracias a Dios, sin mirar a nuestros padres como seres quebrados, sin mirar hoy a nuestros padres, a nuestras madres, con sus defectos o sus errores, sino como mirarlos como instrumentos de Dios sobre nuestras vidas. Empieza a bendecirlos más allá de lo bueno o lo malo que te hayan dado en su vida. Empieza a decir, Señor, yo los bendigo, bendigo la vida de mi papá, de mi mamá. Aún Dios, cuando me lastimaron, me quebraron, entiendo su ignorancia, entiendo que fueron imperfectos, pero los pongo delante del trono de la gracia, los bendigo delante de ti. Empieza, hijo, a abrir tus labios, los hijos que están aquí, a bendecir. Bendice, bendice hoy la vida de tus padres. Te cura con su gracia, esa generaciones, tu familia, tus hijos, los hijos, de tus hijos, que te cura con su gracia, esa generaciones, tu familia, tus hijos, los hijos, de tus hijos. Pero Dios me puso esto bien fuerte en el corazón, y es un dolor tan fuerte. Y siento como que Dios está diciendo, hay muchos papás acá que sienten que han quebrado a sus hijos, que están mirando a donde sus hijos están en este momento y están diciendo, Dios, ¿qué hice? O quizás hay muchos hijos que están diciendo, Dios, mi papá me quebró.
siento la voz de Dios diciendo, no hay nada que yo no puedo restaurar. No hay nada que yo no pueda restaurar. Así que si vos sos un padre que dice, Señor, yo siento esto en mi corazón, no sé qué más hacer, te invito a que en esta mañana vos ores por tu hijo y digas, Señor, heme aquí, restaura a mi hijo, restaura a la alma de mi hijo. Yo no lo quise hacer, vos sabés que yo los amo, Señor, pero restaura a la alma de mi hijo en esta mañana. Levanta este clamor. Los hijos de nuestros hijos te servirán a ti, Señor. Al Señor declaramos bendecidas nuestras generaciones en Cristo nuestro Señor. Sabemos que ahora somos nuevas criaturas, somos nuevas madres, nuevos padres, somos nuevos hijos, Señor. Bendiga en esta tarde, estamos despedidos. Bendice a tus hijos, toma tiempo, da gracias a Dios, hijo, por tus padres. Declaramos, oh Dios, que lo nuevo que tú quieres traer, lo primero que tú restauras es el hogar y la familia. Declaramos hogares restaurados por el poder de Cristo en nuestro Señor. Te deseamos una hermosa semana, que el Señor te bendiga y te acompañe.